Dios nos bendiga en esta preciosa hora. Queremos compartir una pequeña reflexión a través de la palabra del Señor, que es la que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu para poder nosotros tener ese gozo, esa paz que tanto la necesitamos hoy más que nunca en un mundo que agoniza, en un mundo que está viviendo situaciones tan difíciles, donde se escuchan no buenas noticias, sino malas noticias, pero la palabra de Dios pues es la que nos alienta. Yo quiero que esta palabra sea de bendición para ustedes, que la van a escuchar y lo hacemos con el propósito de darle la gloria primeramente a Dios, darle la honra a nuestro Dios. Ese es el propósito de nosotros, darle la gloria a nuestro Dios. En el capítulo 9 de Romanos dice, en el verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé más y a Esaú aborrecí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compararé del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mira esta hermosa porción de la palabra. El apóstol Pablo les está hablando a los romanos y está trayendo una memoria de una historia que pasó en una familia de Isaac. Acuérdense que Isaac fue el hijo de la promesa de Abraham, que Dios le prometió un hijo a Abraham, y ustedes pues posiblemente ya conocen la historia, y Dios le dio un hijo a Abraham que se llamó Isaac, que fue el de la promesa. Y en esta parte, el apóstol Pablo está narrando una historia y les está trayendo la historia de Esaú y Jacob. La palabra aquí en el verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé y aborrecí a Saúl. ¿Por qué aborreció Dios a Saúl? A Saúl, perdón. ¿Por qué lo aborreció? Porque Saúl despreció la primogenitura. Vendió su primogenitura por un plato de lenteja. No le importó, que la herencia era de Esaú, porque el que nacía primero era el que obtenía la bendición. Pero en este caso, conocemos la historia también, que dice que Saúl era un cazador, era un hombre que trabajaba el campo, pero Jacob era un hombre que estaba más pendiente en la casa con la mamá. Y dice la historia que la mamá también hizo algo que no tuvo que haberlo hecho, pero dependiente que haya pasado, pues Dios permitió todas estas cosas. Pero el punto que yo quiero llegar es que Saúl vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Cuánta gente hoy en día vende lo más hermoso, lo más sagrado, que es la salvación, por un placer de este mundo, por cosas de este mundo? Nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no tenemos que adoptar lo que el mundo está haciendo. Más bien, nosotros tenemos que hacer que el ser humano, que los que no conocen a Dios, vengan al conocimiento de Dios, se arrepientan y se conviertan a Cristo, para que puedan ellos alcanzar salvación, porque ese es el propósito, que todos alcancen salvación. Entonces Saúl vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y a Dios dice, por eso dice, él amó más a Jacob y aborreció a Saúl. ¿Por qué? Porque no supo valorar lo que Dios le había dado. Estimado hermano, estimado amigo, valora lo que Dios te ha dado a ti. Valora el regalo más grande, que es la salvación que Dios ha traído a la humanidad a través de Cristo Jesús. Y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice. Y dice,
del que yo tenga misericordia, y me acordaré, me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios, la misericordia de Dios es tan grande. Por eso Él dice que Él va a tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él se va a compadecer de que Él quiere compadecerse. Por eso yo te digo en esta tarde, estimado hermano, estimado amigo, no vayas a vender tu primogenitura, no vayas a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y el verso que sigue, así que no depende, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De eso nos está hablando esta preciosa tarde, este pasaje. ¿Por qué? Porque Saúl despreció el regalo más hermoso que era el ser el primero en nacer y no supo aprovechar, no supo valorar, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, que así hay muchos que están vendiendo su salvación por un placer de este mundo, por un deleite de este mundo. Y Dios le dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende del que quiere, no depende del que esté corriendo, sino, dice, de Dios que tiene misericordia. Por eso la salvación, estimado hermano, estimado amigo que me vas a escuchar, la salvación es un regalo de Dios que tenemos que atesorarlo, tenemos que valorarlo, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Es el regalo más hermoso. Por eso él dice, yo tendré misericordia del que del que yo tenga misericordia, dice la palabra. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios, el gran amor de Dios es tan grande que no se puede comparar con nada de este mundo. Por eso en esta tarde Dios tiene cosas hermosas para nosotros, pero valoremos lo que Dios nos ha dado. No hagamos cosas que a Dios no le agrada, no hagamos cosas que a Dios que le irritan, que a Dios le molesta. Por eso, estimado hermano, trate cada día de buscar a Dios, trate cada día servir a Dios, estimados hermanos. En esta tarde, esta es mi corta reflexión y yo espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que lo van a escuchar.